Si tienes una marca, si tienes un producto o servicio, si comunicas a través de las redes sociales, si no generas confianza, si consideras que no generas esa conexión con tus clientes, el trabajar tu historia te puede ayudar, porque vas a tener un montón de contenido vinculado con ella y de verdad, la sensación de que la gente te conozca, esa sensación de cercanía, esa sensación de, pues yo con esta persona me iría a tomar un café, va a hacer que de alguna manera te elijan a ti por ser tú, porque al final este es el objetivo. Cuando contamos nuestra historia, lo que queremos es que nos elijan por quiénes somos y no por las etiquetas que la vida nos va poniendo, ¿no? La etiqueta de periodista, la etiqueta de mamá o la etiqueta de emprendedor, no, tú eres mucho más que todo eso y la manera de contarlo es a través de tu historia. Bienvenida, bienvenido a la 13ª temporada del podcast Proyecta tu negocio digital, donde hablaré con expertos de todas las áreas digitales que te ayudarán a escalar tu proyecto online. Además, entrevistaré a emprendedores que te contarán de primera mano sus experiencias y aprenderás trucos y estrategias, conocerás los mejores atajos y herramientas para ahorrarte tiempo y dinero y descubrirás cómo implementarlo todo en tu día a día. Soy Sandra Fernández, Project Manager Digital, y si quieres saber cómo te puedo ayudar con tu negocio online, participar en el programa de acompañamiento Conexión Emprendedora o venirte a un retiro para emprendedoras, tienes toda la info en mi web www.sandrafp.com y en mi perfil de Instagram @sandra_soy_pmd. Además, también tienes disponibles varios recursos gratuitos que te serán muy útiles. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Hoy te presento a Carol Martínez. Ella es una periodista, comunicadora y experta en storytelling, con una pasión innata por las historias que conectan y transforman. Su trayectoria abarca desde el periodismo tradicional hasta la creación de contenido para marcas y emprendedores, siempre con el objetivo de ayudar a las personas a encontrar, estructurar y comunicar su historia de manera auténtica. Desde su infancia, Carol supo que quería dedicarse a la comunicación. Inspirada por el poder de las historias, estudió periodismo y pronto comprendió que, más allá de los datos y las noticias, lo que realmente mueve a las personas son las emociones y las experiencias personales. Actualmente se dedica al biografismo, disciplina de la que es creadora y que combina con el periodismo y con el storytelling para ayudar a personas y marcas a construir una identidad sólida a través de su historia personal. Ha trabajado con empresarios, emprendedores y figuras públicas para desarrollar su marca personal y conectar con sus audiencias de una manera profunda y significativa. Hola Carol, ¿qué tal estás? Pues muy bien, Sandra, feliz y encantada de que me invites a tu podcast. Ay, yo súper feliz de tenerte. Además, creo que es un tema muy guay. No habíamos tenido nunca una biógrafa aquí, así que me gusta, me gusta. Vamos a hablar un poquito de eso, bueno, y de más temas. Pero nada, lo primero es eso, nos expliques un poco qué es esto del biografismo. Bueno, pues este biografismo es un término que he acuñado yo y lo he registrado y todo porque al final, bueno, pues biografías, todo el mundo sabe lo que es una biografía, pero me da la sensación de que la biografía suena como algo denso, pesado, tosco, ¿no? Una biografía, ¿no? Y en cambio, biografismo, pues me suena como más ligero. Y en sus orígenes, el biografismo era como una combinación de lo que era la vida de una persona con lo que era el grafismo, ¿no? Con lo que era plasmarla, ¿no? Identificarla con imágenes. Porque yo, en los inicios muy iniciales de lo que yo quería hacer, sin saber qué era lo que quería hacer, a mí me encantaba hacer colas, ¿no? Y me encantaba recortar, es una actividad que me relaja mucho. Y de ese hobby y esa pasión por recortar y unir imágenes, de hacer, pues, digamos, como puzzles y collages, se me ocurrió que también al final la vida de una persona es el conjunto y la suma de un montón de imágenes, ¿no? Y entonces pensé yo, bueno, pues si uno une las fotografías de los momentos más icónicos de la vida de una persona, pues al final está teniendo pues ese biografismo, ¿no? Que sería la biografía más la manera gráfica de tenerlo. Pero digamos que luego aquello derivó en, bueno, pues que no me iba a dedicar solamente a hacer pues
composiciones de fotos y de imágenes y al final tenía más sentido el unirlo con mi parte de comunicación, porque al final yo soy periodista, me gusta contar historias, me gusta entrevistar a las personas, que me cuenten sus cosas y tenía sentido, pero digamos que la parte, digamos, más gráfica quedaba en un segundo plano, pues por si alguien luego pues quiere hacer esa parte más gráfica o de contratar a algún editor de vídeo o hacer alguna composición en la que hablen de su vida, habiendo creado previamente el guión, ¿no? De lo que sería su historia, pues ahí estaba yo, pero digamos que es el inicio y el origen viene de ahí, de esa pasión por recortar y hacer collages, así que imagínate. Qué guay. Bueno, a mí me encanta hacer mood boards, tengo que decir. Pues una cosa parecida. O sea, qué guay. Y bueno, y luego que te gusta entrevistar, pues mira, hoy eres tú la Hoy entrevistadora. soy yo la entrevistada. Es que a mí me gusta mucho hablar, pero me gusta mucho escuchar. Entonces, si haces esa capacidad de escucha activa de una persona para que te cuente quién es realmente, pues al final de ahí sale una información que es muy valiosa y que normalmente la gente no se da cuenta. La gente te la cuenta o la tiene como muy, muy interiorizada, pero muchas veces la gente cuando le estás entrevistando no es consciente de las perlas que lanzan por su boca. Entonces, cuando yo luego hago el resumen y analizo la información que me han dado, eh, claro, a veces te preguntan, bueno, pero ¿y cómo has llegado a esta conclusión? ¿O cómo ha salido esto? O frases que les va y es como, esto me lo has dicho tú. Porque la gente no se escucha a sí misma. Hablan, piensan quizás a lo mejor están más pensando en cómo sorprender al otro o en cómo rebatirle o debatir de aquello de lo que están hablando, pero no son conscientes, no ponen mucha atención a aquello que están contando y la gente muchas veces cuenta cosas muy interesantes. Lo que pasa es que, bueno, pues necesitan a lo mejor esa persona que lo mire desde otra perspectiva y muchas veces son ellos los que me dan grandes frases o grandes titulares o de repente repiten una y otra vez la misma frase que casi es un lema para ellos, pero ellos no son conscientes de la importancia que le están dando a esa frase. Entonces, pues al final, pues eso es un ejercicio de escucha activa, pues como que puedes hacer tú cuando estás entrevistando para tu podcast. Por eso tengo un podcast, siempre lo digo. O sea, porque aprendo tanto. Es que de verdad que siempre digo, no entiendo por qué no todo el mundo tiene un podcast. O sea, me parece la leche. Entonces, pues feliz, porque escuchas un montón de cosas, puedes preguntar lo que quieres y aprendes un montón. O sea, es que, o sea, ¿por qué no tenéis todos un podcast? A mí la gente me lo ha dicho, lo que pasa es que digo, pues igual es porque no administro el tiempo lo suficientemente bien como para encajar el podcast, pero también debería, porque de hecho al final mi trabajo consiste en entrevistar a las personas, así que podría ahí hacer un dos en uno, no sé, tengo que planteármelo. Yo ahí te lo dejo. Bueno, además, no sé si escuchas el podcast de Vidas Contadas, que sería como muy tú. Sería muy yo. Bueno, hay muchos relacionados con historias y al final yo creo que el podcast, o por lo menos la impresión que me da a mí es que tiene esa parte como más íntima. Es como una entrevista como más íntima, pero en el fondo la puede escuchar todo el mundo, o sea, puede llegar a mucha gente, pero me da como que el ambiente parecido al formato radio, aunque ahora digamos que lo podemos hacer de una manera visual con la videollamada y todo este tipo de herramientas tecnológicas, pero sí que me da ese concepto más como de íntimo de, pues eso, de como los programas de radio antiguos, ¿no? Cuando llamaba a alguien ahí para contar en un programa de madrugada porque no podía dormir cuál era su problema o que le quitaba el insomnio, ¿no? Y parece como que te está escuchando solamente el locutor, pero luego al final toda esa información llega a muchísima gente. Y la importancia del contar eso que tú tienes que quizás tú como persona no le das importancia, no te das cuenta que puedes inspirar o ayudar a otras personas que se vean identificado, ¿no? Con eso que estás contando. Entonces es un formato que a mí me gusta mucho. Aparte a mí el formato radio también me gusta, también he trabajado en radio, en fin, al final tiene mucho que ver, está todo como muy, muy relacionado, pero de la idea inicial o de lo que uno cree que va a ser, o por lo menos así lo cuento yo como a mí me pasa, de lo que yo pensaba que yo iba a ser cuando yo decidí estudiar periodismo, a lo que yo me dedico hoy, la verdad que nunca me hubiera imaginado que yo me hubiera dedicado a escribir la historia de las personas, vamos, pero ni de la manera más remota. Qué fuerte. Pues hablando de esto, ¿tú por qué crees que un emprendedor sería, o sea, para un emprendedor sería interesante escribir su biografía, ¿no? ¿Para qué, a quién le va a interesar mi vida? Que es lo que pensamos todos. Bueno, pues partiendo de la base de que eso es lo que pensamos todo, creo que al final estamos en un mundo, sobre todo con redes sociales, diferentes canales de comunicación, y me da igual incluso si no estás metido en redes sociales, pero al final te diriges a un público, a una audiencia, a una serie de seguidores, en el formato que tú quieras.
YouTube, podcast, newsletter con una base de suscriptores, me da igual, pero al final tu mensaje, lo que tú haces, tiene que llegar a alguien. Y al final, ninguno hemos inventado la rueda. Es decir, profesionales de nuestro sector que hagan lo mismo que nosotros, los haya patadas. Entonces, para mí, yo creo que la herramienta más potente de diferenciación que existe es tu historia, porque yo siempre pongo el ejemplo de yo puedo comparar a otra persona que haya estudiado periodismo, los mismos años que yo, con los mismos profesores, la misma rama de especialización, los mismos años, que haya hecho las mismas prácticas, etcétera. Podría uno pensar que somos dos profesionales exactamente iguales, pero lo que nos va a marcar la diferencia entre ser de una manera o de otra son las vivencias que hemos tenido durante esa formación, los trabajos a los que hemos accedido y la parte más vivencial personal. Y yo siempre pongo la mía que pues no es especialmente feliz en el sentido de que yo justo cuando entré en la universidad a mi madre le acababan de diagnosticar cáncer. Entonces, para mí, todos los años de carrera fueron en combinación con hospitales, operaciones, quimioterapias y demás. Entonces, mi experiencia estudiando periodismo no fue exactamente igual que la de mis compañeros. Aparte, a la vez trabajaba, con lo cual yo iba a clase, por la tarde trabajaba. Me perdía también muchas veces clase porque tenía que ir al hospital. En fin, mi experiencia estudiando la carrera de periodismo no es exactamente igual que otra persona que estudiara en la Universidad Complutense. Al final, lo que nos nutre, lo que nos va dando esas diferencias, como las personas en las que nos convertimos, son pues esas cosas que la vida nos va poniendo delante como pruebas, como retos para convertirnos en la persona que somos. Y que no quiere decir que unos sean mejores que otros, sino que somos diferentes. Entonces yo entiendo que la herramienta más potente que tenemos de diferenciación es nuestra vida, porque conocimientos, los básicos y los generales, ahí los tenemos todos, pero lo que nos hace diferentes son pues eso, esas vivencias que son únicas y muy particulares nuestras y que si las compartimos, pues de repente nos convierten en seres humanos, porque hay veces que pensamos que tenemos que ser perfectos y cuando nos convertimos y dejamos ver esa parte más vulnerable y más humana, es cuando se consigue esa conexión mágica, ¿no? Total. Y entonces, ¿qué es el storytelling en todo esto? ¿Alguien escucha esto? Storytelling, ¿qué es eso? Mira, el storytelling, aparte es una palabra pues, que viene del marketing y pues, de toda la influencia anglosajona, ¿no? Y de Estados Unidos que podemos tener, porque al final parece que allí están siempre como un poco más avanzados que nosotros y que a nosotros nos llegan las cosas un poco más tarde. Viniendo de haber trabajado en agencia de comunicación, la parte más formal, pues sería la historia que cuentas de una marca, ¿no? De una marca o de una empresa, es el storytelling, ¿no? La historia que cuentas, la historia contada. Lo que pasa es que, claro, cuando tú trabajas en agencia de comunicación o cuando trabajas para empresa, pues normalmente suele ser como muy corporativa, tratan de que sea siempre como muy formal, como que se vea todo muy perfectito, ¿no? Somos los mejores, somos los número uno, tenemos un equipo muy multidisciplinar, llevamos 30 años en el sector y de repente esto empieza a oler un poquito al confort porque todos cuentan lo mismo de la misma manera. Donde yo veo que hay unos ejemplos absolutamente brillantes y yo creo que una vez que identificas que el storytelling nos rodea constantemente es cuando ves la publicidad de la tele. Yo, la verdad que tele veo poca, pero de vez en cuando veo tele y de repente me gusta ver los anuncios, la publicidad que salta de una manera diferente. Y al final me di cuenta que todas las marcas, todas las empresas están contando una historia. Desde la pizza esa que se come la familia alrededor de la mesa y te cuentan ahí la situación familiar. Desde los que venden muebles suecos de estos que te los tienes que montar tú por tu cuenta y te montan la escena familiar. Desde, en fin, desde las aseguradoras ahora meten una cantidad de storytelling que flipas. Los vendedores de coches, o sea, no te hablan de te vendo el coche, no es la historia, la emoción, la sensación que hay detrás de comprar ese coche. Al final, todas las marcas, la bebida oscura famosísima de todos los tiempos, esa te cuenta unos storytelling en campaña de Navidad, en campaña, los grandes almacenes. Cuando ya es primavera, ya es verano, ya es otoño, en los grandes almacenes, pues también te cuentan una historia. Al final viene todo empapado pues de emociones, de sensaciones. Se trata de ya no tanto de decir compra esta marca, sino de que relaciones o vincules la marca con una serie de valores, de experiencias, de sensaciones, con qué vinculas eso, ¿no? Y si lo hacen las grandes corporaciones y las grandes marcas, ¿por qué no lo bajaríamos a la marca personal? Pues si los Eso, grandes y los por qué tendríamos nosotros que incluir el storytelling en nuestra imagen de marca? pues para diferenciarnos y para que de alguna manera la persona que no nos conozca de nada, de alguna manera vaya interpretando o relacionando cuáles son esas cosas que nos definen o con las que conectamos, porque
yo siempre digo, nunca sabes con qué parte de tu historia vas a conectar. Si tú no cuentas nada de ti, es muy difícil que veas cuáles son los puntos en común con el público, la audiencia, los seguidores que te están escuchando, leyendo o viendo. Si tú no cuentas nada tuyo, es imposible que de repente llegues a la conclusión, ah, pues hemos estudiado en la misma universidad, ah, pues yo también viajé aquí, ah, pues resulta que tenemos en común esta persona. Tienes que contar, compartir cosas tuyas. Y ese clic de conexión, ¿para qué lo queremos? Pues para generar confianza. Como marca personal y como una gran marca, por más bueno que sea tu producto, si no transmites confianza, no vas a ser capaz de vender nada, ni un producto ni un servicio, por bueno que sea. Y la manera de transmitir esa confianza es a través de mostrarte, pues tú, auténtico, genuino, cercano, humano, que no se trata de, porque muchas veces esto se malinterpreta con, ah, pues como tengo que ser natural, pues hago las cosas así como de andar por casa. No, hay una delgada línea entre una cosa y la otra. O sea, se puede ser profesional y cercano a la vez. Puedes aplicar el sentido del humor y ser muy profesional. Hay rasgos de tu personalidad que tienen que estar reflejados en esa marca. Entonces, de alguna manera, contar el cómo tú eres a través de experiencias va, pues eso, humanizar tu marca. Al final se trata de eso, de quién es el ser humano que está detrás de este profesional. ¿Quiénes son los seres humanos, las personas que trabajan de esta gran corporación? Es llevarlo como a una escala menor. Ujú. Y ¿cuáles son los factores más importantes para ti dentro de una marca personal para hacerla destacable? O sea, ¿cómo lo sacas eso? Pues al final, bueno, pues con este ejercicio de escucha activa, principalmente autenticidad y verdad. Porque muchas veces uno piensa que cuando vas a contar una historia, como tiene que ser tan absolutamente increíble, no tiene que ser guau, pues vamos a exagerarla un poco o vamos incluso a inventarnos algo. En el momento en el que caigamos en eso, vamos mal, porque si se detecta que estamos mintiendo, si se detecta que estamos exagerando algo o que no estamos haciendo honor a la verdad, eso ya va a hacer que la persona que nos escuche, y si es nuestro cliente, peor, desconfíe de nosotros. Entonces, de los factores fundamentales que debería tener nuestra marca, pues autenticidad, o sea, que se vea que eres tú, tu manera de hablar, tu manera de expresarte, con tus expresiones, con tu vocabulario, con tu propia identidad verbal. Cada persona, igual que cada persona tiene su voz, ¿no? Y su tono de voz, pues cada persona a la hora de escribir un copy, una newsletter, un post para una red social, LinkedIn, Instagram, la que sea, tú tienes tu propia manera de expresarte, pues que quien lea eso diga, pues mira, esto lo está diciendo Sandra porque Sandra utiliza esta expresión, o esto lo dice Carol porque Carol habla así. Es esa sensación de cercanía y de que no hay diferencia entre lo que posteas o publicas a cuando de repente alguien se encuentra contigo en la vida real. Si de repente se encuentran con que la persona que aparece en redes o delante de la cámara no tiene nada que ver con la que conocen en persona, al final es una imagen impostada. Entonces, la cualidad número uno para que ese storytelling funcione sería la autenticidad, la honestidad. Es que van todos como muy vinculados. Evidentemente tiene que haber ese generar engagement, ¿no? O ese generar interés, pues desde el hacerlo entretenido. No, o sea, yo creo que a todos nos gusta consumir o que consuman lo mismo que nosotros consumimos. Entonces, si a ti te gusta que las cosas sean entretenidas, cuéntalo de una manera entretenida. Si a ti te gusta que te hagan reír, trata tú de meterle también sentido del humor. O sea, al final trata de aplicar eso que a ti te gusta. Y si luego hay gente que no conecta contigo, oye, pues es porque no es tu público. Yo siempre lo digo, a mí no me gusta trabajar con gente rancia, porque yo no me considero una persona rancia. Entonces, hay gente que es como, no, es que hay que ser muy serio y muy formal. Pues mira, a mí, no sé, yo creo que se puede ser profesional y meter el sentido del humor. A mí me encanta meter el sentido del humor, la ironía, el doble Total. sentido, los juegos de palabras. Me alucina, o sea, me flipa. Entonces es como, yo espero que, y naturalmente, los clientes que se acercan a mí, oye, pues son de ese tipo. Es como, por ejemplo, hay otro tipo de perfil de mujeres que se me acercan habitualmente que suelen ser las que en su entorno han sido etiquetadas pues de culos inquietos, las ovejas negras, las raras del grupo. Oye, qué casualidad. Yo atraigo a esas. Pues, ¿por qué será? Bueno, pues porque vamos encontrando esos puntos de conexión en común. ¿Y cómo los vas encontrando, compartiendo? Bueno, pues porque has ido contando esas cosas tuyas que dices, ah, mira, pues me va a ser que me parezco más a Carol de lo que yo pensaba. No estaré tan loca. Oye, pues puede ser que no estés tan loca, seguramente haya que alguien que conecte contigo y además ese es el objetivo. Entonces, autenticidad, que sea entretenido y oye, que no sea pesado. ¿Cómo podemos hacer que no sea pesado? Bueno, pues que no sea muy largo. También vamos a adaptar el discurso a la cantidad de tiempo que tengamos. No es lo mismo hablar para una entrevista que de repente dar una charla, una conferencia o que de repente escribir un email diario rápido. Bueno, vamos a ir fraccionando esa información. Pero si eres auténtico y genuino,
y te respetas a ti como tú eres, es que la gente lo va a percibir como cercano y real. Es que la mentira se huele muy rápido y lo que es real también se detecta rápido. Ahora estaba pensando en los documentales. Es que me gusta mucho leer documentales y biografías, tengo Ujú. que decir. No sé, me interesa la vida de la gente. O sea, sí, Todos tenemos ese punto cotilla. Oye, ¿por qué estoy faltando el contenido del corazón? Porque al final nos están contando los entresijos de la sí, vida de las sí. personas. Es que es Sí, así. mira, hace poco leí un artículo sobre la reina de Escocia, todo por mi inglés, porque estoy ahí con el inglés, digo, bueno, voy a empezar a leerme cosas así más complicadas y tal, y leí la biografía, digo, oye, pues qué interesante, busqué una película, me vi la película, no sé qué, ahora me estoy viendo The Crown, ¿sabes? O sea, Oye, la serie es como, Dios, cómo engancha la vida de la gente. O sea, al final engancha mucho. Y luego estaba pensando sobre todo en los documentales de Netflix que, pues fíjate, el de Aitana me encantó, el de Becky G, o sea, el de Georgina, que es como la antítesis de mí, que es como, o sea, yo no puedo entender que yo me parezca a esta mujer en nada, pero es que veo los documentales y es que me encantan, están tan bien hechos. ¿Sabes? Y es eso, ¿no? Y yo pienso que esta mujer es así en la vida real. O sea, claro, yo no la conozco, pero creo, o sea, no puedes estar haciendo como un papel todo el tiempo. está agotador. O sea, si uno realmente quiere sostener un personaje o una imagen que realmente no es suya, al final va a acabar petando por algún lado o se te va a acabar, o se te va a acabar pillando. Y al final se trata de, ¿qué quieres? ¿Conectar desde la realidad o realmente quieres vender un papel o un personaje? Bueno, pues eso lo podrás mantener un tiempo, pero como dices tú, es que al final el conocer quién es la persona que está detrás del personaje, pues al final muchas veces a la conclusión a la que llegamos es que son personas humanas con preocupaciones normales del día a día. Y eso las humaniza y las baja un poco a nuestro nivel y eso me ayuda un poco a romper ese bloqueo que normalmente tiene la gente y es como, ¿quién soy yo para hablar de mí? Porque muchas veces pensamos que cuando vamos a hablar de nosotros es porque lo hacemos desde el ego o porque nos creemos más que otras personas y no, es porque, oye, quizás con esa experiencia que tú has pasado, con eso que tú me estás contando, puedes ayudar a otras personas y ni siquiera quizás el punto final sea ese. Al final yo, por ejemplo, cuando yo escribo email diario, la función principal, sí, hay un objetivo de venta al final, de, oye, que si quieres escribir tu historia o si quieres hacer tu biografismo, que lo hagas conmigo. Pero en el fondo, lo que yo hago escribiéndote a diario es que me tengas presente, que estemos en contacto a diario, que me sientas cercana y que yo te entretenga todos los días contándote algo que te apetezca leer. Y la realidad es que, oye, hay gente que me lee todos los días, porque yo puedo ver las estadísticas y dices, tú, oye, pues esta persona me está leyendo todos los días. Hay gente que hasta se toma la molestia de contestarme o de comentarme, oye, pues esto que has comentado hoy, entonces al final dices tú, bueno, pues al final el saber que hay alguien al otro lado a quien le interesa lo que tú dices, pues oye, pues te hace sentir un poquito mejor. Entonces no debemos de pensar que le vamos a gustar a todo el mundo, ni tenemos que tratar de pretenderlo porque sería agotador. Pero sí que va a haber gente que vaya conectando contigo, pues igual que como cuando vas haciendo pues tu grupo de amistades en el colegio o en el instituto, pues no te llevabas bien con todo el mundo, tenías tu grupito y naturalmente y orgánicamente pues te vas juntando con esas personas. Lo que pasa es que en este mundo del online, donde hay tantísimos estímulos, pues tratar de competir con gente que tiene un montón de seguidores, que el algoritmo a lo mejor los premia más porque tiene más visualizaciones, y al final, oye, pues eso de alguna manera lo alimentan y el que tengan más comentarios hace que posicionen sus vídeos y sus contenidos mucho mejor. Y dices tú, bueno, pues yo voy a hacer más, yo soy más fiel al trabajo de hormiguita y de goteo, de todos los días un poquito. Oye, pues todos los días yo estoy ahí. De alguna manera, en el momento en el que tú pienses en escribir tu historia, oye, pues mi trabajo de estar todos los días ahí, pues va a pensar, oye, pues voy a escribir mi libro con Carol, o de repente tengo que dar una charla en la conferencia, me gustaría poder contar algo de mí y quedar bien, ¿no? Que esté bien preparado, que se vea profesional y te acuerdes de mí, y digas, "Ah, pues mira, voy a contactar con Carol. Aunque haya 237 mails que tú leas míos donde no te haya movido nada o no te hayas animado a trabajar conmigo, pero el trabajo de estar ahí en el día a día, ese es el que hay que hacer y que debería de hacer toda persona que tiene su marca personal. Mínimo escribir, mínimo, 2 emails a la semana, porque es que si no te vas a perder en el infinito del mundo online. O sea, es que la competencia es feroz. Sí, sí. Pues eso, ahora estamos hablando del tema de los libros. Tú también ayudas a escribir libros
¿Y Ujú. cómo es ese proceso? Pues a mí me parece súper difícil escribir un libro. O sea, de verdad, ¿eh? Y me encanta leer libros porque siempre estoy leyendo y más de uno a la vez, pero es que me parece súper complicado. Leer es también uno de mis mayores adicciones, y ya no tanto leer, sino comprar libros, porque muchas veces compro y no me da tiempo a leer todos los que compro. Entonces, asumo Eres como ese mi hija. Bueno, mi hija se los lee también, pero tiene una adicción con lo de los libros total. No, muchas exagerada. veces como que me pongo el límite y digo, no, hasta que no me termino estos, no como. Y parece que los planetas se alinean para que justo salgan varios libros de varias personas que yo sigo tal y justo sacan libro ahora. Cachis en la par. Bueno, pues lo compro y a la pila de libros por leer. A ver, al final el tema de escribir un libro, no todo el mundo lo tiene claro. Entonces, me encuentro como con dos perfiles. Personas que al principio, pues eso, pues piensan, pues mi vida no es tan espectacular, no tengo así nada importante que contar, que después de hacer ese proceso de biografismo, que es el extracto concentrado de tu historia, esa parte de resumen que tú podrías dar en una charla o en una conferencia, dicen, ostras, pues sí, parece que tengo una vida interesante y que puedan animar y decirse, pues oye, yo creo que sí queda para libro. Lo que pasa es que hasta que no ven esa parte no se dan cuenta de que efectivamente cualquier vida da para libro. El tema es el enfoque que tú le hagas o con qué objetivo quieras publicar ese libro, que muchas veces puede ser trabajar marca personal, porque al final un libro te da pues presencia, autoridad, puedes hablar de un método que hayas desarrollado tú, puedes contar tu trayectoria y luego hay gente que también lo deja como legado. O sea, yo he tenido clientas que ni marca personal, ni emprendedoras, ni nada. O sea, a lo mejor mujeres que ya se han jubilado y están tranquilamente felices en su casa y dicen, oye, pues me apetece darme un homenaje, honrar mi historia, compartir con mis seres queridos quién soy yo. Incluso a lo mejor mujeres que no he tenido, me apetece yo decirme a mí misma quién he sido yo, que nadie venga a contar quién he sido yo o cómo he sido. No, te lo cuento yo, me lo cuento yo, me lo dejo en un libro y lo dejo como legado para mí. Entonces, son diferentes perfiles, cada una con una inquietud diferente, pero que al final todas quieren que no sea otra persona la que diga cómo ha sido su vida, sino que lo digan ellas en primera persona. Pero no todo el mundo tiene la disciplina de ponerte todos los días a escribir. Y no todo el mundo, digamos, tiene claridad sobre la estructura o cómo debiera de ser. Bueno, pues ahí es donde el trabajo de un periodista, un redactor, pues entra en juego y ayuda. Al final, ¿qué vendría a ser? Pues un proceso más largo que un biografismo. Si un biografismo yo lo puedo encajar entre entrevista de 6 y 8 horas, pues para trabajar contigo en tu libro, pues hacemos un proceso como de 6 meses, donde pues voy a estar teniendo, pues eso, sesiones contigo. Si compartimos, si tenemos la posibilidad de estar en la misma ciudad, pues podemos quedar personalmente, que también ese trabajo es más nutritivo, te voy compartiendo con lo que voy avanzando. Y hay diferentes tipos de libros, pues si es puramente de tu vida, pues al final la información la voy a ir sacando en base a lo que yo te vaya preguntando. Y luego hay gente que sí que quiere vincular ese libro con la marca personal, porque al final, de entre todos los profesionales, para que yo te elija a ti por ser tú, y decida por qué debieras de ser tú el profesional con el que yo trabajo, siempre hay una vinculación con tu historia. O sea, tú no te dedicas a lo que te dedicas de casualidad. Tú te dedicas a lo que te dedicas por cómo se ha ido desarrollando tu vida, los diferentes trabajos que has tenido, algo que te ha pasado que ha hecho que tú te especialices en eso y te hayas dado cuenta, anda, pues es en esto en lo que yo puedo ayudar a la persona. Entonces, cuando es un profesional que se dedica a algo en concreto, siempre me gusta vincularlo con la parte esta más personal, pues para que entienda la persona, oye, pues si eres abogada experta en separaciones, pues que cuentes tú, oye, ¿por qué tú te has especializado en esto? Es que resulta que es que tú también pasaste por un proceso de divorcio muy, muy chungo y entonces, pues bueno, pues como no quieres que otras mujeres pasen por lo mismo, pues te especializaste en esto. Bueno, pues en este caso es importante que tú cuentes eso porque además eso a tus clientes les va a dar mucha más seguridad a la hora de contratarte, ¿no? Entonces, pues al final se trata un poco de eso, de ver con qué objetivo quieres tú escribir el libro, pero al final el tecleado y el ir escribiéndolo todo lo voy a ir haciendo yo. Pero si tú tienes un método desarrollado y tienes pues una serie de información, yo no me voy a hacer experta en lo que tú seas. Si tú eres, por ejemplo, experta en heridas emocionales, pues no me voy a hacer yo experta en heridas emocionales para escribirte el libro, sino que tú me vas a tener que trasladar la información pues, en la que hayas trabajado, pues formaciones, cursos que hayas hecho, tal, pues no, mira estos escritos que tengo yo por aquí y yo me voy a encargar un poco de hacer ese trabajo de collage, ¿no? Que te decía al principio de uno por aquí y por allá para entregar pues una información pues ordenada, estructurada, planificada, que se entienda y que para el lector sea fácil de consumir, entretenida, pero que aparte tenga pues eso, ese nivel de profesionalidad de eso en lo que tú te quieres destacar.
es un proceso más lento, pero igualmente es bonito, retador y para la persona que está escribiendo y plasmando ahí quién es y lo que hace, pues es muy, muy ilusionante, ¿no? Qué chulo. Y si alguien que nos está oyendo se está planteando escribir un libro, o sea, de su vida, de su método o para su marca personal, ¿no? Para posicionarse, ¿tú qué le recomendarías? Bueno, pues eso, principalmente que tenga claro, y si no lo tiene claro, pues esto es tan fácil como hablar y ver la perspectiva, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de escribir ese libro? Porque una de las cosas de las que yo huyo, o si de repente viene alguien a mí, no, yo es que quiero escribir un libro porque quiero convertirme en bestseller y vender millones de ejemplares. Bueno, pues entonces conmigo no vas a conseguir eso, entonces Bueno, oye, nunca se sabe en esta busca vida. otro profesional que a lo mejor, que a lo mejor tenga ese objetivo o que tenga esa promesa, ¿no? Dentro de la oferta que te haga. Mi objetivo no es que tú te conviertas en un bestseller o que vendas muchos libros o que te hagas viral, no. Porque al final yo me he dado cuenta que en el propio proceso de escritura o de entrevista, incluso para lo que son los biografismos, los extractos concentrados de historia, me he dado cuenta que hay un propio proceso como terapéutico que sin yo quererlo, sin yo querer ser ni psicóloga, ni terapeuta, ni coach, ni nada de esto, sino simplemente una periodista que hace las preguntas que cree que van a tirar de la información que necesita y escucha activamente, pues me he dado cuenta que las personas que pasan por mí, pues se sienten muy bien. O sea, es un proceso en el que de repente sienten que tienen como más seguridad, que empiezan a creer en quiénes son porque se dan cuenta de todo lo que han vivido, sobre todo después incluso del proceso, ¿no? Cuando yo les entrego su historia, de broma digo que yo con mi trabajo hago llorar a mis clientes, pero lloran de emoción porque yo les entrego un audio locutado en primera persona por mí, donde cuento cuál es su historia y el 90% de las personas me devuelven un audio llorando, que estoy aquí a moco tendido llorando, o sea, qué emoción, qué bonito, y al final es como, oye, te estás emocionando con tu historia. O sea, yo no te he contado ningún cuento. Tú me has dado una información sobre la que yo te la he dado con una perspectiva y un enfoque que tú no eras capaz de ver porque estás tan metido en esto que, o sea, no eres capaz de ver el bosque, ¿no? Entonces, yo lo veo desde la perspectiva, pero te he contado gracias a la información que tú me has compartido. O sea, este trabajo yo sola no podría hacerlo. Entonces, me doy cuenta que para ellos es un proceso un poco sanador y reparador, ¿no? Hay veces que me han contado cosas, pues me cuentan cosas duras. O sea, al final, en todas las vidas hay momentos. Pues eso, hay momentos buenos, hay momentos malos, hay momentos regulares, pero cuando lo ves todo con perspectiva o contado, pues así como un relato con un principio y un fin, pues te das cuenta de, oye, pues tengo una pedazo de vida, oye, que ha habido retos, ha habido superaciones, ha habido momentos difíciles, ha habido momentos buenos, de éxito, en fin, y al final te das cuenta de, oye, que con eso puedes inspirar a otras personas y la persona en sí, en el propio proceso, simplemente por el hecho de haberse sentido escuchada, con atención plena, sin ningún tipo de juicio, porque al final es eso, es que yo no te vengo a juzgar. O sea, tú a mí me puedes contar todo lo que quieras. Yo no te digo qué es lo que me tienes que contar. Y muchas veces en ese ejercicio de contarme todo, también existe el miedo de decir, bueno, pues que a lo mejor hay cosas muy personales que no quiero compartir. Yo muchas veces lo que les digo es, a ver, cuanto más tú me cuentes, mejor yo voy a poder transmitir lo que ha sido tu vida, pero luego tú en el propio proceso de las entrevistas me vas a poder decir, mira, yo te cuento esto, pero esto no me gustaría que saliera, Salera. pero sí que necesito contártelo para que entiendas esto y esto, porque si nos guardamos muchas partes, yo va a haber cosas que no voy a entender. Y muchas veces hay formas en las que contar esas cosas delicadas sin ser tan explícito y la persona va a sentir que lo está contando sin necesidad de entrar en mucho detalle. A mí realmente entrar en lo escabroso o en el hurgar en la herida o en ir a la parte, digamos así, más del periodismo rosa, que yo nunca he sido fan de él, entrar en la parte más del, pues eso, del chisme, no es necesario y puedes contar y hablar exactamente de la vida de una persona sin entrar en tanto detalle, en tanto morbo por el que dirán, ¿no? Entonces, la verdad que hay muchas maneras de poder contarlo bien. Ya te digo, el proceso y con lo que yo me he sorprendido más es con el hecho de que de repente la persona pues, se encuentra mejor y oye, pues es que el hecho de contarlo, de hablarlo, de verbalizar su vida, de alguna manera les libera, les quita un peso, les hace sentir mejor. Y es como, oye, pues mira, pues te llevas un 2 por uno porque yo no pensaba que esto te iba a ocurrir, pero yo me alegro enormemente de que te encuentres con esta sensación de alivio, de satisfacción,
de felicidad. Es que es así, así me lo transmiten los clientes. Qué bueno. Bueno, y aparte de esas lloreras que tienen. Sí, bueno, lloramos y reímos, o sea, esto hay que decirlo. Yo siempre digo que hay que venir con líquido para hidratarse, con los pañuelillos para emocionarse y que al final, bueno, pues se trata de un momento íntimo y de, pues bueno, de máxima seguridad. Yo grabo las sesiones y, bueno, incluso les entrego un contrato de confidencialidad de que yo no voy a hacer ninguna cosa extraña con esa información o grabación, sino que simplemente me va a servir pues, para poder trabajar y revisar cada una de las sesiones todo con más atención. Pero el proceso, más allá de lo profesional, que es con el objetivo muchas veces con el que lo contratan, me encuentro con que hay un proceso personal con el que yo no contaba que les deja muy buena sensación y a mí me satisface mucho. Yo recibo, a través de mi trabajo, siento que recibo muchísimo agradecimiento. Siento mucha gratitud. Después de entregar el trabajo, mucha gratitud por parte del cliente. Y además percibo que es una gratitud genuina, auténtica, original, no es impostada, es realmente, o sea, el cliente se siente agradecido, emocionado y lo percibo pues eso, tan honesto y brutal como en las historias que cada uno de ellos me cuentan, la verdad. Muy bien. ¿Y alguna anécdota que nos puedas contar? Sí, Uf, es de que tu vida profesional. A ver, es que anécdotas hay un montón, pues pueden ser desde anécdotas de personas que han pasado por el proceso del libro hasta anécdotas mías profesionales, porque al final mi trayectoria hasta llegar aquí a hacer esto del biografismo, pues ha tenido muchos altos y bajos. Entonces, no sé qué Que tipo tú de quieras, anécdota quieres. anécdotas que tú recuerdes a lo mejor más vivamente o... A ver, por ejemplo, me hace mucha gracia cuando estoy teniendo este tipo de entrevistas para crear este extracto concentrado, que cuando empieza la gente dice, pues no, bueno, la gente no se tiene que preparar nada, principalmente, o sea, tienen que venir sin nada, ¿vale? Porque muchas veces, no, ¿qué me tengo que preparar? Que no te tienes que preparar nada, simplemente refrescarte para no quedarte sin voz porque vas a estar horas hablando, ¿vale? Y normalmente la gente cree que, pues eso, que no van a tener nada que contar. Y muchas veces cuando termina la primera sesión y se dan cuenta de que de repente hemos llenado 2 horas de entrevista, que las sesiones de máximo son de 2 horas, ¿vale? Para que la persona descanse. Y se da cuenta que a lo mejor se ha quedado y a lo mejor me ha contado apenas unos aspectos de su infancia y dicen, ostras, se he llenado 2 horas y te he contado un montón de cosas y entonces yo me quedo así como diciendo, y tú eres la que decías que no me tenías nada que contar, ¿no? Entonces esto me hace mucha gracia porque realmente, claro, como nunca uno se para a reflexionar sobre la vida y a lo mejor no ha habido una persona que te haya hecho las preguntas oportunas, pues creen que, bueno, pues que no tienen nada que contar. Otra parte también que me llama mucho la atención es en cuanto al tema del recorrido profesional. Uno dice, pues sí, he hecho cosas tal, pero tú te pones, y entonces yo empiezo a notar, ¿no? Yo voy tomando notas, aparte que lo grabo todo, pero yo voy tomando mientras notas, y de repente y un trabajo aquí, y otro allá, y otro no sé qué, tal. Y te vas diciendo y dices, y yo muchas veces pienso, digo, pero ¿y este pedazo de currículum, dónde lo tienes publicado? ¿Tú esto lo has contado, publicado? No. Y entonces, como, bueno, y si tú no cuentas, si no eres tú quien cuenta todo esto que has hecho, o que has estudiado, o que te has formado, o qué tal, ¿quién esperas que venga a contarlo, no? Entonces, me da mucha gracia porque al final es un tema pues de desconocimiento o de pensar, no, pues que la gente lo tiene que saber. Bueno, pues es que lo que no comunicamos no existe. Entonces, al final ahí también hay un trabajo de decir, oye, que esto, que lo tienes que contar tú, y qué mejor que lo cuentes tú de primera mano y de primera persona, y que hay un montón de maneras de contarlo que no son en plan de porque yo hice o yo tal. Oye, y también contar las cosas que no salen bien. Ah, Porque de claro. hecho, cuando contamos las cosas que no nos salen bien, aquellas las que no salieron como esperábamos o que realmente salieron mal, porque a mí no me gusta clasificar las cosas de buenas o malas, porque muchas veces es, oye, pues si no hubiera pasado esto, esto no hubiera dado lugar a esto otro, ¿no? Yo siempre hablo, por ejemplo, del último despido de la agencia de comunicación en la que trabajaba. Oye, pues bendito despido. Si yo hubiera seguido en ese trabajo pensando que yo como periodista solamente podía trabajar en agencia de comunicación, no hubiera emprendido y no hubiera creado todo esto y no hubiera escrito mi libro, ni hubiera escrito libros para mis clientes. Y es como, oye, bendito despido. Pero en ese momento, a Carol cuando le estaban despidiendo,
pues le sentó a cuerno quemado que te despidan, porque que te Pues despidan sí, no es agradable, ¿no? Esto es una no. patadita a tu ego, decir, oye, no vales, no sirves para esto, no eres profesional. Y es como, ¿cómo que no? ¿No? Entonces, pues eso, el poder dar esa perspectiva y contar esas partes en las que no eres el ser brillante, que parece que tenemos que demostrar que somos y que siempre lo hacemos todo bien y que estamos siempre perfectos, que no, que te equivocas, que te caes. Cuéntame esas cosas en las que de repente dices, la tierra trágame, qué vergüenza, esto, qué mal. No sé, cuéntame eso, porque muchas veces vamos a conectar con eso. Y hay momentos de risas totales. Luego también, una de las cosas que me ocurre con la gente con la que trabajo es que mi relación ya no es igual, te quiero decir, o sea, a mí una persona que se me abre en canal y que me lo cuenta todo, pues al final, pues sí, serás mi cliente, todo lo que tú quieras, pero de hecho muchos de los clientes con los que trabajo, pues termino desarrollando una amistad, porque al final, bueno, pues me han contado pues cosas muy personales y muy íntimas. Hay veces que hasta me dicen, es que esto no lo sabe nadie de mi familia. Y dices tú, bueno, ¿y por qué tengo yo el, el privilegio de acceder a esta información? Bueno, porque se sienten en un espacio cómodo, seguro, donde con esa información les voy a entregar algo bonito. O sea, se trata de que sea una experiencia agradable, algo que se puedan llevar que, pues, que les produzca felicidad el escucharlo o el leerlo. Entonces, la verdad que es que me encanta, o sea, es que puedo decir que me encanta mi trabajo, es que de Qué verdad que guay. lo disfruto, así Se que nota. qué guay que me despidieran de aquella agencia, ¿Has te lo visto? Para todos esos que estáis escuchando que a lo mejor os está pasando, pues ahí se abre eso, ¿no? Cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. total, Siempre hay que verlo total, así. total. Un Y estás, ventanón. exacto, exacto. Y estabas hablando de eso, que además el despido te hizo también, al final poder escribir tu propio libro, que es Siente quién eres, la historia de tu verdadero ser. ¿Qué podemos encontrar en este libro? Pues el libro Siente quién eres, la historia de tu verdadero ser es un libro que vincula recuerdos con emociones, porque al final todas aquellas cosas que recordamos de nuestra vida las recordamos porque están vinculadas a una emoción o un sentimiento. Si no nos ha producido ninguna emoción, si no nos ha movido nada por dentro, pues no lo almacenamos. Tú imagínate que tuviéramos que almacenar todas las vivencias y todas las cosas que nos han pasado desde que hemos nacido hasta el minuto de ahora. O sea, la mente no tiene capacidad. Lo que sí que tiene es un almacén que cuando vincula las cosas con una emoción, con un sentimiento, y sea de cualquier tipo, de cualquier, pues eso, pues desde la alegría más profunda hasta la tristeza más terrible, pues ahí de repente como que le es más fácil almacenar esta información. Entonces, lo cierto es que yo escribí este libro yéndome a un retiro. Al final, a mí se me da fácil escribir, escribo newsletters para clientes, escribo comunicaciones para, pues para empresas, en fin, hago todo tipo de escritos, pero cuando se trata de escribir para mí, muchas veces no lo tengo tan claro. Y en el momento de escribir este libro, yo no tenía para nada claridad sobre qué era, sobre lo que quería escribir. Entonces me fui a un retiro unos días para ver si me venía y si me bajaba la inspiración. Y mágicamente, pues ahí vinieron el mundo de las emociones. Dice, ¿y por qué me viene a mí esto de las emociones? Y me di cuenta que al final era eso, es que al final las cosas que recordamos tienen que ver con la emoción. Entonces, ¿qué se trata? Pues al final es una invitación a que nos demos cuenta que todos tenemos una historia, porque me parecía un ejercicio de coherencia total escribir yo un libro cuando te estoy invitando a ti a que escribas tu historia, porque ¿quién soy yo para decirte a ti, venga, escríbelo, cuéntalo, cuéntame quién eres tal y que me digas tú, bueno, ¿y tú? ¿Dónde lo has contado? ¿Quién eres tú? Pues me pareció un ejercicio coherente, ¿no? El tener decir, vale, ya no me puedes decir que yo no tengo nada o que yo no me he abierto un canal o que yo no he contado. Entonces, pues yo animada no solo por el tema de la escritura, pues encima, aparte de escribirlo, pues también lo puedes escuchar. O sea que si no lo quieres leer, escaneas ahí un Audiolibro, me QR que encantan los viene, audiolibros también. pues lo escaneas y me escuchas ahí contándote el libro. Y que es una invitación, pues eso, a que repases momentos de tu vida que ya te digo, ya están vinculados con emociones, alegría, tristeza, odio, nostalgia, no sé, todas las emociones que hay y están vinculadas a un recuerdo de mi infancia. La invitación es a que tú pienses en alguna de esas emociones y digas tú, oye, pues si pienso en alegría, ¿a dónde me lleva mi mente? ¿A dónde viaja?
¿A qué época de mi vida viaja? Y pueden ser momentos de ahora, de tu infancia, de la adolescencia o de tu etapa más actual, porque al final eso, recordamos aquello que nos ha movido, que nos ha producido algún tipo de sentimiento. El objetivo, pues que tú al final de leerte o escuchar ese libro digas, ostras, pues sí, yo también tengo una historia, porque te vas a dar cuenta que yo tampoco te cuento nada espectacular. Al final yo te cuento cosas del día a día con las que tú puedes conectar, sobre todo si eres más o menos de mi generación, pues vas a coincidir pues con cosas que te conté en mi infancia de programas de la tele, de la radio, de cosas de ropa, tal, pues de lo que era la moda, pues eso, años 80, ¿no? Aquí cosecha del 81, pues los que estén vinculados a Yo soy esa del 77, así que... pues eso, pues vamos a estar ahí un poco, entonces es como, bueno, pues vamos a encontrar esas cosas en común, cosas de la educación de nuestros padres, cosas pues de cuando eras pequeña, pues si jugabas con tus hermanos y tenías hermanos, en fin, vas a encontrar cosas que al final es lo que digo yo, son esos puntos, esos clics de conexión. Yo cuento todo tipo de anécdotas, cuento cosas, pues cuento cosas de mi madre, cuento cosas de mi padre, cuento cosas de mis hermanos, en fin, cuento cosas de viajes, al final cuento, es un recorrido amplio, pero con el objetivo de que tú también hagas ese recorrido, esa amplitud, de que te haga reflexionar y darte cuenta de, oye, pues si yo estoy contando esto, tú también lo podrías contar. Oye, no sabes cómo plasmarlo o cómo bajarlo a tierra. Bueno, pues en eso te puedo ayudar yo, pero al final te des cuenta que todos tenemos una historia que contar. Pues eso, tú nos puedes ayudar. ¿Dónde te podemos encontrar para pedirte ayuda? Bueno, pues mira, yo creo que lo mejor, lo más fácil, lo más práctico es que entren en www.carolmartinezbiografista.com y ahí lo que pueden hacer es suscribirse a mi newsletter. ¿Qué es mi newsletter? Bueno, pues es ese email diario que envío todos los días a las 2:15 de la tarde, cuando estás ahí entre que vas a comer o acabas de terminar o estás por ponerte a y te mando un email, pues no muy largo, yo creo que rondará las 300 palabras, donde te cuento todos los días pues una historia, una anécdota, un detalle, una reflexión, algo que te puede servir a ti para aplicar en tu día a día, en tu contenido, si trabajas las redes sociales, las newsletters, si tienes algún canal de comunicación, si quieres hacerte más cercano, ¿no? Si quieres que la gente perciba esa cercanía tuya, y generar confianza. Y aparte, por suscribirte, pues te vas a llevar de regalo un audio que se llama Inspírate en lo cotidiano, porque muchas veces cuando la gente quiere empezar esto de escribir newsletter o email o empezar a publicar en redes sociales, digo, Carol, es que no sé qué contar. Bueno, pues no será porque no surgen ideas a lo largo del día. Yo estoy hablando todo el día con las notas del móvil en mi mano porque todo el rato se me están ocurriendo cosas y entonces lo que no apunte, idea que no apunto, idea que se olvida. Entonces, pues he creado un audio con una serie de tips para que, pues, que no se te olviden o para que tengas siempre ideas de contenido, que no te pongas delante del ordenador o del teléfono y digas, ¿y yo y de qué hablo? Bueno, si es que vas a tener ideas. Entonces es, inspírate en lo cotidiano. Yo te voy a contar anécdotas de lo más triviales para que digas tú, pues si de aquí sale una idea y sobre todo que esa parte personal la vincules con la profesional, que ahí está el ejercicio mágico. No se trata aquí de contar por contar o rellenar o hablar por hablar, no, se trata de hacerlo con un objetivo, con un poquito de estrategia, pero siempre desde la autenticidad más profunda. Qué guay, qué guay. Pues nada, ahí lo dejaremos en las notas del podcast. Y antes de terminar, un consejo final de todo lo que hemos hablado, ¿qué es lo que te gustaría que recordaran o qué les gustaría dejarles? Pues a ver, como consejo, pues me voy a dirigir a los dos perfiles. Si tienes una marca, si tienes un producto o servicio, si comunicas a través de las redes sociales, si no generas confianza, si consideras que no generas esa conexión con tus clientes, el trabajar tu historia te puede ayudar, porque vas a tener un montón de contenido vinculado con ella y de verdad, la sensación de que la gente te conozca, esa sensación de cercanía, esa sensación de, pues yo con esta persona me iría a tomar un café, va a hacer que de alguna manera te elijan a ti por ser tú, porque al final este es el objetivo. Cuando contamos nuestra historia, lo que queremos es que nos elijan por quiénes somos y no por las etiquetas que la vida nos va poniendo, ¿no? La etiqueta de periodista, la etiqueta de mamá o la etiqueta de emprendedor, no, tú eres mucho más que todo eso y la manera de contarlo es a través de tu historia. Y si no tienes ningún producto o ningún servicio o no quieres trabajar tu marca personal, pues a lo mejor lo que te apetece es simplemente pegarte un homenaje, darte un homenaje, honrar tu historia, tu recorrido, que el día que no estés, el día de mañana, cuando quieras decir, oye, ¿cómo era esta persona? Pues que hayas dejado tú ya ese trabajo hecho. No, nadie va a tener que decir cómo era yo, porque ya lo dejé yo escrito en primera persona. Y no hace falta tampoco dejar eso cuando ya estés en tus últimos días, no, oye, tener un libro y repasar quién ha sido, pues oye, también es un momento
de subidón y de autoestima. Oye, que porque muchas veces estamos tan enfocados en el futuro que se nos olvida todo lo que hemos logrado. Y muchas veces escucharte este audio de 7, 10 minutos en el que se resume tu historia y todo lo que has hecho, es decir, oye, pues para esos días que estás de bajón y dices, pues hoy me sale todo al revés. Oye, mira todo lo que has hecho, mira todo lo que has logrado, escúchatelo, póntelo, que a lo mejor esa es tu mejor banda sonora, el saber quién eres, el reconocerte y decir, pues esta soy yo y así soy y estupendamente. Así que cualquiera de los dos perfiles que tengas, tanto profesional como por dejar un legado y escribir un libro, ¿no? Que se dice siempre que hay que tener un niño, ¿no? Plantar un árbol y escribir un libro. Oye, pues a lo mejor a ti lo que te apetece es escribir un libro, porque lo de los niños, ¿no? O sea, aquí cada uno elige, así que hagas lo que hagas, pues eso, que si necesitas ayuda, pues yo te puedo echar una mano. Exactamente. Pues nada, Carol, muy guay. La verdad que, jo, qué chulo poder, o sea, creo que es un trabajo muy chulo poder escuchar las historias de la gente, el poder empatizar, ver todo lo que han luchado. Yo creo que eso hace que sigamos queriendo la humanidad muchas veces, Total. visto el panorama que tenemos la mayoría de veces. Entonces, nada, que me parece muy guay, que espero que haya más gente ahí que se dé cuenta que tiene que contar su historia, que recurran a ti. Y nada, y nosotras seguimos en contacto. De verdad, muchas Pues gracias. un placer, gracias por invitarme a tu podcast y eso, y que seguimos en contacto. Quien quiera seguir en contacto y que no es agobio, porque ya digo, o sea, yo no es una amenaza, pero es un hecho. Escribo email diario, o sea, que si va a haber alguien que se vaya a agobiar porque reciba todos los días un email mío, por favor, no te suscribas. Pero si de verdad no te importa tener un correo diario mío, pues oye, pues ahí lo puedes hacer en eso, www.carolmartinezbiografista.com. Genial, muchas gracias. Un besito muy grande. Chao, chao. Chao. Espero que hayas aprendido y disfrutado a partes iguales. Y si te ha gustado, me encantaría que te suscribieras a mi canal y que me dejaras una reseña. Y si conoces a alguien a quien le puede ayudar mi podcast, no dudes en compartirlo para que otras emprendedoras puedan recibir contenido de valor. Además, en mi web tienes un apartado de recursos gratuitos donde puedes conseguir gratis el paso a paso para escalar tu negocio, una checklist para auditar tu proyecto, las 100 herramientas digitales que necesitas para tu negocio online y un test para saber qué tipo de emprendedora eres con unos consejitos muy útiles. También recibirás mi newsletter Disfruta del viaje, en la que te compartiré los secretos y trucos que necesitas para sacar adelante tu negocio. Recibirás regalos sorpresa y te enterarás antes que nadie de todas mis novedades. Te espero la semana que viene para seguir conociendo de primera mano todos los secretos que se esconden detrás de los negocios digitales. ¡Hasta la próxima!